Diputado Mazzot tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, hoy 26 de noviembre tendríamos que estar acá comenzando la discusión del presupuesto. Al menos así indicaba el borrador que el presidente de la Comisión de Presupuesto circuló entre los referentes de los bloques y los presidentes de los bloques hace un par de meses, cuando ingresó el expediente del presupuesto, y sin embargo solamente estamos discutiendo el artículo 54 del presupuesto, porque unos días antes del ingreso del presupuesto se publicaba el DNU 846, que cuando posteriormente leíamos el presupuesto nos asombraba el hecho de que su contenido estaba prácticamente replicado en el artículo 54 del presupuesto. Entonces uno claramente se preguntaba, bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Tanta necesidad y urgencia de discutirlo en dos herramientas simultáneamente? ¿O será acaso que, como dijimos acabadas veces, el gobierno nunca tuvo demasiado interés en consensuar y en legitimar su sendero fiscal, su sendero financiero y su plan cambiario, que es lo que uno hace en un presupuesto? ¿Y acaso lo que buscó con el decreto 846 fue precisamente garantizarse el artículo que más le importaba? Acá que se entienda algo importante, por lo menos de parte de nuestro bloque. Nosotros estamos totalmente a favor del manejo de pasivos. Totalmente a favor, lo han hecho todos los gobiernos. Me imagino que Unión por la Patria también, porque en sus diferentes gobiernos también lo ha hecho. La Argentina recurrentemente ha tenido que hacer gerenciamiento de pasivos. Entonces, esta es una discusión similar a la del anterior DNU, que esta casa efectivamente logró derogar, que tenía que ver con los fondos reservados de la inteligencia. Yo no escuché a nadie decir que estábamos en contra de los fondos reservados per se. De hecho, vinieron en un presupuesto aumentos considerables. Fue la partida que más creció de la Administración Central, 12 veces más que el presupuesto de salud, por ejemplo, y ninguno de los dictámenes observaba ese tema. De la misma manera, yo no creo que haya nadie acá discutiendo la necesidad de que un poder ejecutivo, con una deuda como la de la Argentina, que es el país que más dólares le debe al mundo, tenga alguna flexibilidad para gerenciar sus pasivos. Está muy bien. Y de hecho en el artículo 54 del presupuesto, al menos nuestro bloque tenía una redacción alternativa que precisamente apuntaba a que una mayor flexibilidad, comprendiendo el contexto, no garantice una extrema discrecionalidad que pueda inclusive ocultar conflictos de intereses o simplemente incentivos de corto plazo electorales que hagan que el pueblo argentino tome compromisos poco convenientes de deuda. Para eso es que la deuda tiene que pasar por esta casa. No porque uno esté absolutamente ni en contra de la toma de deuda, ni mucho menos de la deuda para proyectos, que es lo que la Argentina adolece, proyectos de infraestructura, que claramente deben financiarse con flujos futuros, ni que tampoco uno esté en contra de que los gobiernos gerencien pasivos y mejoren su perfil de deuda. De lo que estamos claramente en contra es de esta dinámica que se ha instaurado y, como no nos cansamos de repetir, no tiene antecedentes. ¿Qué dinámica digo? Esta suerte de redefinir el esquema legislativo en 6 pasos. A veces lo discutimos con algunos colegas del bloque. Fíjense cómo ha tenido que funcionar esta casa, presidente, y ahí al presidente del bloque también le compete esto. Este año, en repetidas ocasiones, en vez de funcionar regularmente las comisiones y tener esporádicamente sesiones ordinarias, hemos tenido que, primero, convocar sesiones especiales para emplazar a las comisiones que se rehusaban a reunirse siquiera. Una vez que lográbamos el emplazamiento, había que juntar el quórum de la comisión, ir a buscar el dictamen, volver a pedir una sesión especial para sancionar ese dictamen, para después esperar el veto del presidente, que anticipó que iba a vetar cualquier iniciativa, sea cual sea, que no fuera de su agrado, y entonces volver a reunirnos una tercera vez en el recinto, obligados a obtener una mayoría agravada para entonces resistir los vetos. Y mientras todo eso pasaba con gran dificultad para legislar,
el Poder Ejecutivo reformó por DNU más leyes que cualquier otro gobierno en la historia argentina en un año. Porque no caigamos en la truchada de decir cuántos decretos. ¿Por qué no miramos mejor cuántas leyes se han reformado por decreto? Entonces, esto tiene que ver, le pido, presidente, una mínima tolerancia y le agradezco de antemano. Esto tiene que ver con el fondo, por supuesto que tiene que ver con el fondo. Ahora me voy a dedicar unos segundos a ello. Pero tiene que ver sobre todo con legitimar un rumbo. Yo no me voy a cansar de decirlo, al menos de parte de nuestro bloque hay un acompañamiento institucional de punta a punta. Eso significa ser celosos en las buenas y en las malas de las instituciones. También cuando algunos, seducidos por un fetiche que la Argentina tiene que abandonar de una vez y para siempre, sugieren interrupciones anticipadas de un mandato. De ninguna manera nosotros vamos a estar ahí, pero de ninguna manera vamos a estar para estiramientos flagrantes de la Constitución o del marco legal. Nos parece muy importante que este tema, si efectivamente el Gobierno se digna a llamar a sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto, como está trascendiendo durante el día de hoy, sea discutido acabadamente en su artículo 54 o en el que corresponda. El diputado propiamente podía dar algunos ejemplos. Yo quiero ser tal vez inclusive más específico. Este decreto lo que permite son dos cosas que al menos nos merecemos discutir acabadamente en esta casa. La primera, uno de los bonos que la Argentina más compromete los pagos del año que viene es el AL30, que está pagando actualmente una tasa de 1,5 en sus cupones y está obviamente nominado en pesos. Este decreto permitiría, sin pasar por el Congreso, que es la parte más importante de todo, sin pasar por el Congreso, que a valores de mercado, que con el riesgo país en 7,40, más la tasa actual de la Reserva Federal, arroja aproximadamente una tasa implícita para los bonos soberanos de la Argentina de 11,40, que un bono en pesos que paga 1,5 puntos de cupón pase a estar nominado en dólares con un cupón de 11,4% o algún punto en el medio. Si cambia la moneda, probablemente cambie el cupón hacia la baja, solamente para ampliar los plazos. Entonces, ¿es lícito o no es lícito que la Argentina se meta en este tipo de operaciones? Bueno, en la medida en que lo sujetemos a una discusión del Congreso, en donde las minorías también interpreten que estirar los plazos vale la pena pagar ese costo, entonces estará muy bien. Lo que definitivamente no está bien es que un gobierno tan apremiado por el corto plazo tenga la discrecionalidad de tomar esa decisión por sí solo. Ese es el corazón de este debate, presidente, y no hay ninguna razón oculta. Nosotros en nuestro dictamen habíamos incluido una reescritura de este artículo en donde le dábamos al Ejecutivo una flexibilidad diferente. Le otorgábamos la posibilidad de canjear deuda sin pasar por el Congreso en tanto y en cuanto los cupones de los bonos a canjear no aumentaran más del 30% respecto de los cupones actuales. Podría haber sido un porcentaje diferente, pero era un criterio que definitivamente flexibiliza y le da al gobierno actual la capacidad de gerenciar sus pasivos sin una discrecionalidad que puede significar para la Argentina, como ya significó en el pasado, algo de lo cual nos arrepintamos en el futuro y que hipoteque el futuro próximo de nuestras generaciones más jóvenes, que ya está bastante hipotecado. Y cierro con algo. El proyecto de presupuesto que el Gobierno se niega a tratar le daba en su artículo 1 una preeminencia absoluta al pago de deuda en la medida en que hubiera recaudación más elevada que la presupuestada, que con la subestimación de inflación en 18 puntos es algo bastante esperable. ¿Qué significa eso? Que con este decreto se puede dolarizar deuda sin problema, aumentar los cupones de intereses y que después, cuando haga falta pagar esos intereses, el Gobierno discrecionalmente vaya a disminuir las partidas de salud en los calendarios de vacunación, de educación en los presupuestos universitarios, como no le tembló el pulso este año, para garantizar intereses de deuda que le dé más plazo hacia adelante. Eso es lo que estamos discutiendo, que no se tergiverse este debate y lo vamos a seguir discutiendo en enero, en diciembre, en Navidad, en Año Nuevo o cuando este Gobierno se digne hacerlo. Muchas gracias. Gracias, diputado Massot.